y como cortina el cielo extendió. Quien al labrar el mundo creó. Oh Dios, eres tú quien reveló su corazón, pagando el precio por mi transacción. Antes del principio Él se entregó. Oh Dios, eres tú. Santo, santo, poderoso, Dios de gloria, nadie es como tú. Santo, santo, poderoso, Dios de gloria, nadie es como tú. Gloria a Dios. Quien se vistió con nuestro dolor y en una cruz la victoria ganó. Por darnos vida Él se entregó. Oh Dios, eres tú. Santo, santo, poderoso, Dios de gloria, nadie es como tú. Santo, santo, poderoso, Dios de gloria, nadie es como tú. Dios de gloria, nadie es como tú. Cristo, quien murió, resucitó. Cristo, en lo alto te exaltamos. Cristo, quien murió, resucitó. Cristo, en lo alto te exaltamos. Santo, santo, poderoso, Dios de gloria, nadie es como tú. Santo, santo, poderoso, Dios de gloria, nadie es como tú. Dios de gloria, nadie es como tú. Quien murió, resucitó. Cristo, en lo alto te exaltamos. Cristo, quien murió, resucitó. Cristo, en lo alto te exaltamos. Gracias, mi Dios, por tu amor incondicional, por tu paciencia con nosotros. Te bendecimos y te adoramos. Sí, Señor. Gracias, Padre. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Sí, Señor. Amén. Gracias, mi Dios. No hay nadie como tú, mi Dios. Buscamos de tu presencia porque te necesitamos. Cada día, mi Dios. Cada mañana, mi Dios, te necesitamos. Gracias. Recibe la gloria y la honra, mi Dios. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz,
La creación le rinde adoración. Canta con nosotros, mi hermano. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. Damos gracias, mi Dios, porque la creación habla de ti, mi Dios. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. Sí, mi Dios, tú eres digno, mi Dios. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, mi Dios. Gracias. Gracias por tu amor, mi Dios. ¿Quién sufrió los clavos en dolor? ¿Quién llevó el mal del pecador? Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, y en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. Tú eres digno. Reinarás por siempre, 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 reinarás por siempre. Contempla a Dios, En su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, oh, nadie es como Él, venid y adorarle. A Dios, en su trono está,
Gracias, mi Dios. Te bendecimos y te adoramos. A ti sea la gloria y la honra siempre, mi Dios. Cuán hermoso es estar en tus atrios, mi Dios. Mi alma aún anhela ardientemente, mi Dios, estar en ellos. Gracias, Cristo. Sí, mi Dios. Gracias, mi Dios. Forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies. Gracias. inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Gracias, Dios. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó por su muerte, vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Para tu gloria. Gracias, mi Dios. Gracias. Eres coronado, mi Dios. Gracias, mi Dios, por tu amor incondicional. Porque aún siendo pecadores, tú nos has rescatado. Gracias, mi Dios. Gracias, Cristo Jesús, por tu ejemplo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma. Hazme un siervo para tu gloria. Toma tu cruz, mi hermano. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria.
Gracias te damos, mi Dios. Gracias, Cristo Jesús. Ayúdanos, mi Dios. Gracias. Tu palabra es viva y eficaz, mi Dios, y cambia el alma, mi Dios. Gracias. Necesitamos conocerte más, buscamos agradarte. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Perfecta y eterna es, y toda suficiente. Alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios. Gracias, mi Dios. Te damos gracias, mi Dios, porque tu palabra, mi Dios, es viva y eficaz. Nos cambia nuestra mente y nuestro corazón, mi Dios. Enséñanos, mi Dios, a vivir como tú quieres. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Gracias, mi Dios. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, y en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Oh, 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 tu palabra, oh Dios. Te damos gracias, mi Dios, porque nos has permitido a nosotros deleitarnos a través de la adoración, mi Dios. Sabemos que todo lo que se hace, mi Dios, es para honrar y glorificar tu nombre, mi Dios. No a nosotros, Padre Celestial, no dejándonos guiar por emociones, mi Dios, sino que solo a ti sea la gloria y la honra, mi Dios. Buscamos, Padre Celestial, glorificar tu nombre a través de la adoración, Padre Celestial, y te pedimos, mi Dios, que también llegue a nuestros corazones, mi Dios, para mantenerla como si fuese una antorcha dentro de nosotros, al igual que tu palabra, mi Dios. Ya lo dijimos, que es viva y eficaz, Padre Celestial. Cambia nuestro corazón, Padre Celestial, nuestra forma de pensar, mi Dios. Ayúdanos a amarnos más, Padre Celestial, a tener amor compasivo hacia los demás. Te pedimos, mi Dios, que nos abras, mi Dios, que nos muestres esas perlas hermosas que hay en tu palabra, mi Dios, para poder enraizarla en nuestro corazón, para poder vivir conforme a tu voluntad, mi Dios, como lo cantábamos, para tener tu mente, Cristo Jesús, porque tú eres nuestro mayor ejemplo. Te bendecimos y te adoramos, Padre Celestial. Gracias, mi Dios, a ti sea la gloria y la honra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Dirígenos siempre, a cada instante, y muéstranos, como dice tu palabra en el Salmo 19, mi Dios. Muéstranos en qué estamos fallando, mi Dios, y conforme a tu misericordia,
Avívanos, Padre Celestial. Aviva esos huesos que todavía están secos, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Gracias a cada uno de ustedes porque han dispuesto en su corazón poder estar aquí y ser parte de nosotros. En este momento vamos a escuchar la palabra a través, Dios hablando a través del pastor. Que el Señor me los bendiga. Bendiciones a cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo. Dios les bendiga, mis amados hermanos, ¿cómo están? Dios es bueno y su misericordia para siempre, amén. Seguimos en esta serie que es el avivamiento de la iglesia y hoy vamos a seguir en el capítulo 20, que es algo tan impactante que podemos ver en el libro de Hechos. Hemos mirado a través del libro de Hechos la vida de Pablo, la vida de Pedro, y ahorita nos hemos estado enfocando en Pablo. Y unas cuantas cosas que miramos la semana pasada y antepasada, que como el amor de Pablo destilaba por las páginas de la palabra de Dios, viendo cómo el Señor lo usaba grandemente. Y hoy vamos a ver, y el tema de hoy se llama el servicio que lleva al avivamiento. La semana pasada y antepasada miramos el amor que lleva al avivamiento, pero ahora el servicio, el ministerio que nos lleva al avivamiento. Algo que podemos ver a través de Pablo, el ejemplo tan tremendo que nos da él por medio de la palabra de Dios y cómo Dios lo usó para que nosotros podamos conocer qué podemos hacer en nuestras vidas, cómo llevar la vida de un cristiano. Pero antes de todo quiero darle las gracias a todos los que están viéndonos a través de YouTube y de verdad un fuerte abrazo. Les extrañamos a todos ustedes. Quisieran que todos estuvieran aquí adorando juntos y sé que hay tiempos difíciles ahorita, pero también sabemos que pronto va a terminar esto y vamos a estar todos juntos adorando, vamos a estar glorificando el nombre de Cristo Jesús juntos y vamos a estar adorándole y vamos a estar gozándonos juntos. Hay que tener un poco de paciencia, sigamos orando por nuestro país, sigamos orando por las naciones, sigamos orando por aquellas personas que están pasando dificultades con este virus que está aconteciendo y que está brotando, como ustedes miran las noticias, tantas cosas que están pasando. Hay que seguir orando por la iglesia, para que la iglesia siga adelante, siga fortaleciéndose y que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de dificultad, puedan fortalecerse cada día más y que puedan ellos, la iglesia, nosotros, que podamos reclinarnos o apoyarnos en el Señor en todo ese momento que estamos pasando. Sé que tenemos que seguir orando por los que están en los hospitales, los médicos, las enfermeras, todos los trabajos esenciales. Muchos de nuestros hermanos o muchos de latinoamericanos están trabajando en lo que es en los files, en todo lo que es de granja y son esenciales. Hay que orar por ellos para que Dios les siga protegiendo y Dios siga proveyendo para ellos y para nosotros, porque si no están ellos trabajando, entonces nosotros no tendríamos algo de comida en la casa. Vamos a orar por ellos, tenemos que orar por ellos, tenemos que orar por todos aquellos doctores y enfermeros, aquellos que están trabajando de conserjes, a todas esas personas que están adelante. Y también para los maestros, que hoy comienza esta semana la escuela para muchos y va a ser virtual, va a ser distanciamiento social, va a ser de distancia, no va a ser como usualmente lo hemos hecho todos los años, que se presentan los niños en las clases. Yo trabajo en una escuela, no va a ser igual. Yo voy a estar trabajando sin niños también. Entonces hay que orar por estos niños que se quedan en sus casas, por los padres, por las familias, que es un poco difícil, pero no imposible. Y hay que levantar a los maestros también, porque ellos van a estar enseñando desde sus trabajos, de sus clases, y hay muchos otros estados que en el país están teniendo sus clases no de distanciamiento, pero cara a cara. Entonces vamos a orar por ellos también, amén. Y creo que también oremos para que el Señor avive este país y todo alrededor del mundo. Sabemos que Él ya viene pronto y sabemos que su venida, nos dice la palabra de Dios, va a venir. Va a llegar el momento, la hora y el día que Él va a venir. Entonces hay que estar preparados, hay que estar como las 5 vírgenes que eran inteligentes y que tuvieron aceite en sus lámparas para cuando se apareciera el novio, ellas estuvieran listas.
Así hay que estar todos nosotros como iglesia, estar listos para la venida del Señor. Y también estar listos para seguir haciendo el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer, como buenos administradores de que Dios nos ha puesto. Amén. Dicho eso, vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a Hechos capítulo 20, donde nos quedamos la siguiente semana. Y este es el último tema que vamos a estar hablando en el capítulo 20 y vamos a seguir al 21 para adelante. Amén. Vamos a el libro de Hechos capítulo 20 y vamos a comenzar en el versículo 17. La semana pasada y antepasada estuvimos hablando del versículo 1 hasta el 17 y ahora vamos a comenzar del 17 para adelante y vamos a mirar algo tan impactante en esta carta que nos está mostrando, en estas escrituras que nos está mostrando el Señor. Amén. Y vamos a poner un poco de atención en lo que Dios quiere que aprendamos hoy. Amén. Creo que una de las cosas que podemos mirar todos nosotros conforme vamos caminando en el Señor y nos preguntamos cómo tener éxito. Yo creo que todos ustedes se han preguntado, ¿no? Cuando miramos a una persona que está teniendo un éxito, está haciendo cosas buenas, queremos saber qué es lo que ellos están haciendo y lo que hacen estas personas. Por ejemplo, son motivadores o son pastores o X cosa. Estas personas que están teniendo tanto éxito en lo que es, y podemos decir en el mundo cristiano, los pastores que están teniendo éxito en sus ministerios, ¿cómo es que lo hacen? Yo creo que siguen el mismo patrón que Pablo. Okay. Pablo, lo que él hacía y lo más importante era el ejemplo. El ejemplo. Como cristianos debemos de llevar nosotros el ejemplo a los demás para que tengamos éxito. Y yo creo que no solamente éxito, el éxito viene y va, pero que sea excelencia, que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de Dios. Cuando nosotros somos el ejemplo, y yo creo que ya cantinflé un poco, pero cuando nosotros llegamos a ese lugar donde podemos decir, wow, el Señor ha estado bendiciendo mi ministerio, o ha estado bendiciendo mi trabajo, o ha estado bendiciendo esto y esto y lo otro, ¿cómo es que puede pasar eso? Con el ejemplo. Y tú me vas a decir, espérame, pastor, no le entiendo, ¿cómo con el ejemplo? ¿Cuál ejemplo? El ejemplo de vivir una vida en santidad y en justicia. El ejemplo de que los demás puedan mirar y decir, en verdad este hombre o esta mujer están siguiendo a un Dios vivo. En verdad están siendo obedientes constantemente a Dios. Y eso es lo que hacía Pablo. Pablo era un ejemplo para la iglesia. Y creo yo que por eso tuvo un grande éxito en lo que es en las cosas en el ministerio, en su ministerio que Dios le había entregado. Miren lo que dice, y esto es importante. El ejemplo tiene que ver mucho para que lo que hagamos salga bien. Como dice en el libro de Josué, que todo lo que hagamos, dice que leamos la palabra de Dios constantemente. En el capítulo 1 de Josué dice que leamos día y noche para que todo lo que hagamos salga con éxito. Entonces creo yo que es importante no solamente leer, pero también ser ejemplos. Y la palabra de Dios nos lo dice así. Miren, ¿se acuerdan del libro de Hechos que comenzamos en el capítulo 1, versículo 1? Dice esto. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Escucharon? Que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús es el mejor ejemplo. Nuestro estándar es Jesucristo. Ahora, Pablo seguía a Jesús. Para tener éxito tenemos que ser un ejemplo para los demás. Ser un ejemplo para los de la iglesia, ser un ejemplo para los que están alrededor de nosotros, ser un ejemplo para aquellos que nos están viendo constantemente. Y ustedes me dirán, ¿es la única escritura? No, hay más escrituras que podemos mirar en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2 y 3. Miren lo que dice Pedro en este capítulo, y está dirigiéndose a los ancianos y le está diciendo que deben de cuidar de la gracia del Señor que pagó con el precio de su sangre. Pero eso es lo que nos dice en el versículo 2 y 3, 1 de Pedro capítulo 5, dice esto: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Versículo 3. No como teniendo señorío sobre
los que están a vuestro cuidado, sino siendo, escuchen lo que dice Pedro, sino siendo ejemplos de la grera. Siendo ejemplos de la grera. ¿Se acuerdan la semana pasada que estuvimos hablando sobre 6 puntos muy importantes? El amor que lleva al avivamiento. Y una de las cosas que estábamos hablando claramente que dijimos es que ¿qué es lo que diferencia a una persona que está más alta que las demás? Y no estoy diciendo que es mejor, pero que se mira que se destaca mejor, que hace las cosas con más éxito. Y dijimos claramente que era por el amor a Dios, el amor a Cristo Jesús y el amor a la iglesia. Y eso es lo que miramos. Ahora, esa es otra de las cosas que podemos mirar el éxito en aquella persona que ama al Señor, que es un siervo hacia el Señor. Estamos mirando claramente que es un ejemplo. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Y esto lo dice Pablo. ¿Por qué tuvo éxito? ¿Y por qué es que se miraba más arriba que otros? Porque él amaba al Señor, dijimos la semana pasada, pero también porque él seguía a Cristo y quería ser ejemplo para los demás que estaban alrededor de él. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Y dice esto: ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. ¿Miraron? Él sabía que estaba guiándose por Jesucristo, que estaba llevando el ejemplo que Cristo Jesús nos dejó. Él claramente, y lo miramos a través de los evangelios, que Cristo Jesús primero hizo, después les enseñó y después los dejó que ellos lo hicieran solos. Lo miramos a través de los evangelios, cómo sanó a los enfermos, oraba por los enfermos, amaba a las personas, ministraba a las personas, y miramos que después les enseña a los discípulos y después los manda de 2 en 2, ¿se acuerdan? Entonces miramos, para tener un gran éxito no es que seamos los mejores en otras cosas, sino que seamos un gran ejemplo. Es una gran diferencia que prediquemos tantas cosas a que ser un ejemplo. No es lo que dices, sino el ejemplo. Yo puedo decir muchas cosas, pero si no estoy actuando conforme a lo que digo, no hay ejemplo para nadie. Hay una frase que se usa, que Pablo dijo, no, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo. ¿Se acuerdan de esa palabra? En Romanos. Ahora, claramente, una palabra que a mí me gusta es esta. Claramente, dice él, no me avergüenzo del evangelio, hay que caminar el hablar. Y ese es el ejemplo. Él no se avergonzaba del evangelio y lo caminaba. Y lo estuvimos viendo en el capítulo 20, lo estamos viendo en el capítulo 20 de Hechos, que él no se avergonzaba de servirle al Señor. Y vamos a entrar en el capítulo 20 para mirar esto. El discurso de Pablo cuando viene y le habla a los ancianos que vengan a mirarlo a él, a Mileto. ¿Se acuerdan de esa escritura? La leímos hasta el 17 la semana pasada. Pues vamos a seguir con esta misma escritura hacia adelante. Y dice esto, vamos a entrar en el capítulo 20 de Hechos en sus casitas. Amén. Dice esto, versículo 17. Dice: enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Versículo 20. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y de enseñarnos públicamente y por las casas, testificando a los judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Versículo 23. Salvo que el Espíritu Santo
por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras así a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, en verdad te bendecimos, te oramos y te glorificamos. Te damos gracias en verdad por estas hermosas escrituras que nos has dejado, Señor. Y a través de la vida de Pablo podemos mirar, Señor, el amor que tiene la iglesia. A través de lo que él ha escrito por medio del Espíritu Santo, podemos mirar, Señor, que en verdad te amaba y amaba a la iglesia, Señor. Y también, Señor, podemos mirar a través del libro de Hechos, en el capítulo 20, Señor, cómo tú, Señor, trabajaste en la vida de él. Y creo yo, como hemos dicho desde un principio, que el mismo Espíritu que estaba en él está en nosotros y puedes trabajar también en nosotros, Señor. Padre, en verdad te pedimos en esta tarde, en esta mañana, que todo lo que escuchemos sea para la edificación de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestros cuerpos, Señor. Que podamos hacer tu voluntad, Señor. Que podamos hacer ejemplos para los demás. Que podamos hacer tu voluntad, Señor. Padre, perdónanos, porque muchas veces no hacemos el ejemplo que debemos de ser. Y hoy queremos escuchar de ti y que nos enseñes cómo ser buenos administradores de lo que nos has dado, cómo ser buenos ministros, Señor, de lo que nos has dado. Todo esto lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Vamos a mirar, entonces miramos aquí una de las cosas en las Escrituras que nos deja saber que Pablo, ahora, el tema de hoy se llama el servicio que lleva al avivamiento. Miramos la semana pasada el amor que lleva al avivamiento. Claro, tenemos que tener amor, pero también a la misma vez tenemos que servir. Entonces vamos a mirar qué es lo que nos dice la palabra de Dios para que tengamos ese avivamiento. Sí, podemos predicar, podemos platicar, podemos decir muchos sermones, pero si no los ponemos zapatos, no va a pasar nada. Entonces hablamos del amor, el amor que tenía Pablo la semana pasada y antepasada, y hoy queremos hablar del ejemplo que él llevó a cabo. Y eso es lo que queremos mirar en estos versículos que hemos mirado a través de la palabra de Dios. ¿Ok? El primer punto que podemos mirar, y creo que es importante, que vamos a mirar 4 puntos tan importantes del servicio que miramos de Pablo. Pablo me encanta porque lo que él hizo, primero se dio al Señor. Primero, ¿ok? El primer punto que podemos mirar es servicio al Señor. Se dio al Señor.
servicio al Señor. Y ustedes van a decir, ¿cómo es posible que Pablo se dio al Señor primero? Sí, se dio primero al Señor. Porque en el versículo 19, miren lo que dice el versículo 19. Voy a leerlos del 18. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Déjenme parar ahí y luego entro en el 19. En el 18 estamos viendo el ejemplo y dice, ustedes me miraron la manera que me conduje ante ustedes, ustedes miraron la manera como me comporté, el ejemplo que yo les he dejado. Ustedes han mirado mi vida totalmente. He sido transparente ante ustedes. He hecho todo lo que está a mi disposición para servirles a ustedes. Pero primero dice esto en el versículo 19. Versículo 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Déjame parar ahí. Primero, el primer ejemplo que podemos mirar de Pablo del servicio, y por eso se llama el avivamiento que lleva, el servicio que lleva al avivamiento. ¿Cuál es el primer servicio? Primero, servir, ministrar al Señor. Cuando estoy diciendo ministrar, es servir a Dios. Es usar los dones que te ha dado para la gloria y la honra de Él. Es usar los dones que tú tienes para su gloria y su honra. Como miraron los hermanos, estuvieron adorando aquí, y ellos estaban ministrando al Señor, sirviendo a Dios, adorándole, glorificándole. Y a la misma vez estaban edificando el cuerpo de Cristo, porque eso también es lo que nos ha dado el Señor. Cuando te da los dones es para edificar, es para servir al Señor y para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces miramos aquí Pablo, el primer ejemplo, lo que podemos mirar aquí en esta carta, que primero servía al Señor. Claramente, sirviendo al Señor con toda humildad. Ahora, una de las cosas que podemos ver aquí, primero puso al Señor, sirviéndole Él. ¿Ok? Y fue con toda humildad. Quiere decir que Él obedeció en todo al Señor. Cuando está diciendo con toda humildad, está diciendo que le sirvió al Señor, le obedeció en todo lo que le decía al Señor. Aquí en mis notas que pongo en mi Biblia, no creo que la puedan mirar. Continuamente obedeciendo a Dios. Cuando dice con toda humildad, es continuamente obedeciendo al Señor. Continuamente. Eso quiere decir constantemente hacía lo que Dios le decía. Por eso es bueno leer la palabra de Dios. Por eso es bueno estar en una oración, para poder saber. Ahora, miramos claramente en el principio, les dije yo, una palabra que podemos decir para el éxito es el ejemplo. Y Pablo dejaba ese ejemplo a las personas. Por eso en el principio dice, ustedes saben cómo me conduje. Primero le servía al Señor con toda humildad. Y créanme que sí le sirvió con toda humildad al Señor. Podemos mirar varias escrituras. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice esto. Fíjense, él no era un hombre que quería complacer a las personas. Quería complacer a Dios. Quería servirle al Señor. Quería honrar al Señor. Primero le servía a Dios. Y esto es lo que dice él en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Dice esto. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo Jesús, de Cristo. Entonces estamos mirando que Pablo está diciendo, hey, yo estoy agradando solamente al Señor. Él sabía. ¿Se acuerdan en Corintios, en la primera carta de Corintios, cuando está hablando a los Corintios, les dice claramente, cuando yo vine a ustedes no vine con sabiduría humana, no vine con filosofías y con tantas cosas, sino vine solamente sabiendo a Cristo y a Cristo crucificado. ¿Se acuerdan? Él no vino con una sabiduría de él mismo. Él vino con humildad para enseñar. Entonces miramos Pablo constantemente en sus cartas. Por ejemplo, en Efesios dice esto. En Efesios capítulo 6, versículo 5 dice Pablo esto. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo? Que está diciendo que todo lo que hagamos debe de ser para la gloria y la honra del Señor, servirle al Señor. En tu trabajo, cuando estás trabajando, debes trabajar como para el Señor. Ahí le estás sirviendo al Señor. Cuando estás en tu casa con tu familia, debes estar
sirviéndole a tu familia como si le estás sirviendo al Señor. Sí, Pablo miraba de una manera diferente las cosas. Él miraba a través de los ojos o los lentes de Cristo y quería servirle totalmente al Señor. Es en todo, en todo. Si tienes un trabajo que es un trabajo secular, un trabajo donde hay gente que no conoce de Cristo Jesús, tú tienes que seguir trabajando como estás trabajando para el Señor. Tienes que servirle al Señor. Pablo no era una persona diferente cuando estaba trabajando en la tienda de campañas, cuando él hacía las tiendas. Pablo no actuaba diferente cuando estaba con los que no conocían de Cristo y con los que conocían a Cristo era diferente. No, él servía al Señor con todo su corazón. Él servía constantemente con toda humildad al Señor. Él sabía que tenía que conducirse en la manera como Cristo se condujo. Y eso es servirle al Señor. Entonces miramos aquí claramente que Pablo tenía esa mentalidad de que lo que hacía, lo hacía para servirle al Señor constantemente. Miren lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Dice esto: procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, de verdad, tienes que ser aprobado por Dios, no por el hombre. Servirle al Señor con toda humildad. Con toda humildad. Quiere decir que tienes que someterte al Señor y ser obediente a Él constantemente. Qué importante, ¿no? ¿Qué es eso? Que debemos de servirle al Señor. Miren lo que dice en el versículo 19, con toda humildad. He hecho el trabajo, y lo estoy leyendo ahora en la Nueva Traducción Viviente, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. Déjame decir una cosa, nosotros como cristianos debemos de servirle al Señor con humildad y con muchas lágrimas. Quiere decir que vamos a tener sufrimiento, un cristiano va a sufrir. Pablo le dice a Timoteo, el que quiera vivir una vida piadosa, que quiere decir una vida en santidad, una vida correcta, una vida apegada al Señor, va a pasar tribulación. Va a pasar tribulación. Una persona que complace a los hombres, como lo leímos ahorita en Gálatas capítulo 1 versículo 10, cuando tú complaces a los hombres ya no estás complaciendo a Dios, entonces ya no estás sirviendo a Dios, sino estás sirviendo al hombre. Y lo que acontece ahí, no estás dejando un buen ejemplo. Pablo dejó un buen ejemplo porque él servía al Señor con todo su corazón, amaba a la iglesia, pero siguió también un gran ejemplo. Lo que decía y lo que predicaba, él lo hacía. Él dejó un ejemplo. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 9 y 10. 1 Corintios capítulo 15, 9 y 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Miramos Pablo que está enseñándonos en el libro de Corintios la humildad que tiene. Dice, yo soy el peor de todos, soy el menor que todos, soy el menor que todos. Por la gracia que Dios ha tenido, yo perseguí a la iglesia, pero he trabajado más que todos, pero no yo, sino ¿quién? Dios en él. Miren lo que dice en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 5 versículo 5, capítulo 3 versículos 5 y 6. No es que pensamos que estamos capacitados, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, me encanta esto, miren lo que dice, no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta, nuestra actitud proviene de Dios, ¿escucharon? Con toda humildad sabía que el que estaba obrando en su vida era Dios y que tenía que servirle a Dios con toda humildad. Entonces miramos aquí en este capítulo de 2 de Corintios, capítulo 3, que nos deja saber quién es Pablo. Pablo era un hombre humilde. Y miren lo que dice en el versículo 6. Él nos capacita. Ahora, escuchen. Está diciendo, Él nos capacita. Él está sirviéndole al Señor. Cuando Él dice, Él nos capacita, Él nos está levantando el cuello, como muchos lo hacen. Y ahí es cuando no hay humildad. Oh, lo saqué de mi propia mente, de mi propio corazón. Sí, no, pues yo soy bien estudiado y tengo buena memoria. No. Él dice, lo que yo he sido y la capacitación que yo tengo viene de Él.
Y por eso él sabía, le estaba sirviendo al Señor y el Señor le dio los dones. Dice en el versículo 6 otra vez, Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Esto no es pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Ahora, no me voy a meter en esas frases porque son para otro tema, pero aquí estamos viendo a Pablo claramente que está diciendo él, todo lo que he hecho yo, en realidad yo no soy, es Dios. Él me ha capacitado, Él me ha dado los dones y yo solamente obedezco. Humildad de Pablo. En Romanos capítulo 12, versículo 16 nos dice esto: vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. ¿Escucharon? ¿Por qué dice él eso? Porque él sabía que cuando tú empiezas a creerte más que los demás, entonces no hay ninguna humildad. Y no puedes servirle al Señor como debe de ser. Él le servía al corazón con humildad. Y cuando no tenemos humildad, entonces estamos en problemas. Amén. Ahora, ese es uno. 2, el servicio a la iglesia. Él no solamente servía al Señor, pero también servía a la iglesia. ¿Se acuerdan las semanas antepasadas que estuvimos hablando de Pablo, el amor de Pablo? Y dije claramente que la cita que dije no era mía. Claramente dije que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, murió por la iglesia, para que nosotros fuéramos redimidos. Y Pablo murió por servir a la iglesia. Y es lo que estamos viendo aquí. Él sabía que Dios había encomendado a Pablo una gran tarea, y esa era también de enseñar, de llevar la enseñanza a la iglesia. Y miren lo que dice en el versículo 20 del mismo Hechos 20. Dice esto: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. ¿Escucharon? Pablo estaba enseñando públicamente, diciendo: hey, Jesús es el Señor, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La otra vez, y yo sé que no es parte de la predicación, pero la otra vez tengo una camisa que dice Jesús, equipo de Jesús, Team Jesus. Y fui a la tienda y me decían, tuve que ir a comprar unas cosas, me decían, hey, me encanta tu camisa. Y yo les decía, sí, es que Jesús es el Rey. Y Él es el Rey. Y Pablo lo que estaba haciendo era predicaba públicamente a aquellas personas que no conocían de Cristo Jesús. Y aparte, en las casas se reunían. Y eso es importante. Por eso estamos viendo claramente que vecino a vecino, ¿se acuerdan que hemos estado hablando de eso? Es bueno que nosotros, que a nuestros vecinos les hablemos de la palabra de Dios. Así es como comenzó la iglesia. Hablándoles a las personas. Se reunían en las casas y hablaban de la palabra de Dios. Pero miramos aquí claramente lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Miren lo que dice en Gálatas, capítulo 2, del 11 al 14. Y esto lo voy a decir ¿por qué? Porque Pablo estaba enseñando. Él enseñaba de casa en casa. Él no se detenía. Él era directo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado? Y creo que es importante esto. Yo como pastor y hay varios como pastores que miramos que tenemos la congregación, o hemos escuchado de personas que tenemos la congregación y no quiero decir esto porque no quiero dañar al hermano, o porque a lo mejor piensa diferente, o X cosa. Y Pablo no se detenía en eso. Pablo enseñó. Él no se detenía para agradar a los hombres. Y lo miramos en 1 de Gálatas capítulo 1, versículo 10. Yo agrado al Señor, sirviendo al Señor. Y miren lo que dice Pablo cuando confronta a Pedro. Él le enseñó. Él lo que hizo, enseñaba, reprendía, él amonestaba a las personas también. Y eso es parte de la enseñanza. Y animaba también a las personas. Entonces miren lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 11 dice esto: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Versículo 12. Pues antes que viniese, algunos de parte de Jacob comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos.
versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Claramente estamos viendo aquí a Pablo que confronta, está enseñando. Y nosotros como cristianos debemos también enseñar, con amor y con paciencia. Entonces estamos mirando aquí dos cosas que nos está mostrando Pablo. Primero, que servía al Señor. Para que haya un avivamiento, y esa es la realidad, debemos de servirle al Señor primero. El servicio que lleva al avivamiento. ¿Cuál servicio? Primero, servirle al Señor. Si tú empiezas a ser hombre que quieres complacer a los hombres, entonces vamos a tener dificultades. Para que una persona venga a conocer de Cristo, primero debes de seguir a Cristo. Debes servirle al Señor con todo tu corazón, mente y fuerzas. Segundo, servirle a la iglesia, porque los demás están viendo. Amén. Miren en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Se acuerdan que dice Pablo claramente en el versículo 20? Yo no rehuí en dejarles saber toda la palabra, yo les enseñé todo el consejo de Dios. Claramente nos dice en el capítulo 20, claramente dice él que les enseñó todo el consejo de Dios. Y lo podemos mirar en el versículo, si no me equivoco, 27. Dice él esto: porque no he rehuido anunciarnos todo el consejo de Dios. ¿Qué es todo el consejo de Dios? Es toda la palabra. Es toda la palabra. Y claramente nos está diciendo en el capítulo de 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17 dice esto: todas las escrituras es inspirada por Dios y útil. ¿Escucharon? Útil. Pablo lo que hacía, estaba enseñando a la iglesia todo lo que era útil. ¿Qué es todo lo que es útil? Es la palabra de Dios. Y dice esto Pablo a Timoteo, le dice: todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Está hablando Pablo a Timoteo, le está diciendo que la palabra de Dios es útil para enseñar. Y aquí en Hechos 20, Pablo le está diciendo a la congregación: no le quité nada al evangelio, a la enseñanza. Todo le dejé saber a ustedes. Les enseñé todo a ustedes. Todo. Miren lo que dice en el Salmo 40. Usted lo puede leer en su casa. Salmo 40, 9 a 10. Creo que Pablo, como siendo un hombre de Dios y leyendo la palabra, sabía esta escritura. Y por eso dice a él, a los efesios: yo no me rehusé a no enseñarles, sino que yo les di todo el consejo de Dios. Todo. Y eso es lo que dice el Salmo: he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. El salmista dice: yo les he dejado saber toda la ley a todos. Y Pablo, lo mismo que él hizo, él dejó saber a la congregación todo lo que dice la palabra de Dios. Ahora, creo que una de las escrituras que también hemos escuchado muchos es Ezequiel capítulo 33, versículos 7 al 9. ¿Se acuerdan de esa? Dice que él te he puesto de atalaya, y si no le dices a tal hombre que está pecando, la sangre de él es sobre ti. Ahora, no está diciendo que vas a morir porque no dijiste a aquella persona que estaba mal. Creo yo, como hijos de Dios, vamos a ser corregidos. Vamos a ser corregidos. Entonces, si Dios a mí me dice que tengo que hacer algo y no lo hago, voy a ser corregido por Él. Y la corrección duele. En el libro de Hebreos nos dice que el que Dios ama, corrige. Y si no estamos haciendo lo que nos manda, nos va a corregir. ¿Cuántos de ustedes han tenido sus hijos que les dicen: tienes que hacer esto, no lo haces? Y le das unas nalgaditas, ¿no es cierto? O lo castigas. ¿Por qué? Porque no hizo caso. Y era algo para bien. Mira lo que dice
2 más y terminamos, ¿ok? Pero miren lo que dice Ezequiel, se los voy a leer. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás si tú no hablareis para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. ¿Escucharon? Dios está hablándonos a través de las Escrituras. Y el versículo 9 nos deja saber, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por sus pecados, pero tú libraste tu vida. Amén. So, miramos ahí que claramente Dios nos está llamando a enseñar. Y tú me vas a decir, gracias a Dios que yo no soy pastor o maestro, no, pero tienes un ministerio. Dios te ha dado un don. Tú tienes hijos, tienes familia y debes de usar tus dones para la familia. Entonces nadie está absuelto, si es la palabra correcta. Nadie se sale de este círculo. Todos, sean pastores o no sean pastores, tenemos el derecho, se puede decir, o tenemos la responsabilidad, es la palabra correcta, la responsabilidad de llevar el evangelio a aquellas personas que no lo conocen. Y por eso en el punto número 3, es servir al perdido. Punto número 3, servir al perdido. El servicio que lleva al avivamiento. Déjame decir una cosa. Cuando tú sirves al Señor con todo tu corazón, la iglesia lo ve. Y cuando sirves a la iglesia, el perdido lo ve. ¿Me explico? Y cuando tú predicas al perdido, empieza a ver cosas grandes. Amén. Miren lo que dice en el versículo 21. Ya leímos el 20, el 21 nos dice esto. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el evangelio. Ahí está el evangelio. Es tan hermoso lo que estamos escuchando ahorita, porque Pablo, él estaba dejándole saber a los gentiles y a aquellos que no conocían de Cristo Jesús el arrepentimiento. Y es una de las cosas tan importantes que nosotros debemos de hacer. Una persona, creo yo que esto es importante que podamos entender, una persona que solamente dice, sí, amo al Señor Jesús, pero no hay arrepentimiento, algo está pasando mal. Necesitamos reconocer que somos pecadores, necesitamos un Salvador, necesitamos alguien que nos salve. Y el arrepentimiento quiere decir que te das vuelta a 180 grados, no 360. 360 vuelves otra vez a lo mismo, pero 180 grados. Eso quiere decir, si yo voy para adelante y estoy yendo el camino mal, me regreso, me voy para el otro lado. Y eso es lo que está hablando aquí, esta palabra que está hablando Pablo, diciendo claramente en el versículo 21, testificando a los judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, que debemos de arrepentirnos, que debemos de admitir que somos pecadores, debemos de admitir que en verdad estamos perdidos sin un Salvador. Como dijo Jesús en Juan 15, Él es la vid y nosotros los pámpanos, si fuera de Él estamos perdidos. Es importante que nosotros como cristianos y como iglesia podamos llevar el mensaje a los perdidos. Y luego dice esto, el evangelio completo lo está diciendo ahí, dice el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fe? La obra y la persona de Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo Jesús? ¿Cuál obra hizo? Fue a la cruz del Calvario, fue a la cruz por nuestros pecados. La Biblia dice, maldito sea todo aquel que sea colgado en un madero. Él tomó la maldición por ti y por mí, mi hermano. Él murió en la cruz por ti y por mí. Y gracias que, porque Él murió en la cruz por ti y por mí, tenemos nosotros vida eterna. La fe en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que temprano dice, porque no me avergüenzo del evangelio? ¿Cuál evangelio? ¿Qué es el evangelio? La persona y el trabajo de Cristo Jesús. Lo que Él hizo por nosotros. Yo no me avergüenzo de lo que Cristo Jesús hizo por mí. No me avergüenzo de lo que Él hizo para mí. Salvarme. Murió en una cruz. No ha habido otro Dios que haga eso. No ha habido nadie más que muera por alguien más de esa manera. Amén. So, miramos aquí
que Pablo nos deja un gran ejemplo y nos deja saber que el servicio al avivamiento es servirle a Dios. Todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra del Señor Jesús, servirle a Dios, servirle a la iglesia y ¿qué? Servirle al perdido. Otro punto más que podemos mirar es En el versículo 22 nos dice Pablo esto. Ahora, he aquí ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me ha de acontecer. Él fue sacrificio mismo, se sacrificó él mismo para la iglesia, para aquellos que no conocían de Cristo. Por eso en Romanos capítulo 12 nos dice que seamos sacrificios vivos. Un sacrificio muerto no sirve para nada. Él dio todo por sacrificarse, todo. Él no le importó su vida, lo que le importó era servirle al Señor, a la iglesia y al perdido, porque quería ganarlos para el Señor. Miren lo que dice. Y con esto vamos a cerrar. Dice claramente en el versículo 22, porque ya leemos el 21, ¿verdad? No, el 22. 22 dice, ahora he aquí ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y miren lo que dice aquí, escuchen bien. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él no estimaba su vida y él quería hacer un sacrificio. Es importante que nosotros podamos reconocer eso. ¿Cuántos de nosotros no queremos ni darle al Señor 3 horas o 4 horas? Más decir, pastor, pero yo voy los domingos a la iglesia. Oh, pastor, pero yo miro el sermón en YouTube 1 hora. 1 hora es suficiente. Pablo dio su vida entera en sacrificio para que se llevara a cabo el Evangelio. Y es importante que nosotros podamos entender que si no nos sacrificamos, no hay nada. No hay nada. Una de las cosas que le dije a alguien, no me acuerdo qué, y lo escuché hace muchos años, hace como 19 años creo yo, en una predicación que me tocó, dijeron, el predicador estaba hablando y dijo, ¿por qué crees tú que escogió el Señor a Josué para que llevara al pueblo de Israel a la tierra prometida? ¿Por qué? Porque Josué estaba dispuesto a sacrificarlo todo para Dios. Si ustedes miran en las escrituras del Viejo Testamento, miramos que Josué seguía a Moisés a todas partes. Y no lo seguía porque era Moisés, sino porque sabía que Moisés le servía a un Dios vivo y poderoso. Moisés servía a un Dios poderoso. Y Josué quería hacer lo mismo. No solamente miramos en el Viejo Testamento muchos hombres de Dios que dieron su vida y se sacrificaron, pero también miramos en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 25, dice esto. Miren lo que dice, ¿ok? Y con eso vamos a cerrar. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero, ministrador de mis necesidades, versículo 26, porque él tenía grande deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo y punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Versículo 28, así que le envió con mayor solicitud para que al verle, de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Versículo 29. Recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Versículo 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Escucharon?
Este hombre, Epafrodito, dio su vida al servicio al Señor. Y no solamente eso, casi muere por servir a Pablo. Miramos un gran ejemplo. Dio su vida como sacrificio. ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos a sacrificarnos para el servicio del Señor? Para ayudar a la iglesia, para ayudar al perdido. ¿Cuántos de nosotros, si nosotros hiciéramos lo que Dios nos manda, continua humildad, ¿se acuerdan que dijo Pablo? Con humildad, con grande humildad y con lágrimas, sufriendo. Humildad, continua obediencia hacia el Señor. Si nosotros hiciéramos eso, habría un gran avivamiento. Y puede haber un gran avivamiento. Por eso, mis hermanos, les invito y les animo a que busquen y sirvan al Señor primero. Y a la iglesia, al perdido. Dense a sí mismos en sacrificio vivo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. En esta mañana, Señor, te damos gracias en verdad porque nos has dejado saber a través de la palabra tuya cómo es que podemos hacer para que haya un avivamiento. Primero servirte a ti, después servir a la iglesia, servir al perdido y sacrificarnos, hacer el esfuerzo de hacer lo que tú nos mandas, Señor. Claramente lo vemos en gran ejemplo de Pablo. Pablo dio su vida en el servicio a la iglesia porque te amaba. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que muchos de nosotros estamos pecando en esa área, porque la palabra tuya dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, pecamos en contra de ti. Pecamos. Padre, perdónanos porque hemos sido negligentes con todo lo que tú nos has dado. No hemos usado nuestros dones como debe de ser para el servicio tuyo, Señor, ni para la edificación de la iglesia. Y pedimos, Señor, que nos ayudes y pongas convicción en nuestros corazones y que avives el fuego dentro de nosotros, Señor, para que podamos hacer tu voluntad. Padre, gracias en verdad. Te pido por tu iglesia, te pido por mi vida, Señor, que nos ayudes a ser ejemplos para la congregación, para la comunidad y para el que no te conoce, Señor. Para nuestras familias también. Todo esto lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y en sus casitas dicen, amén. Dios les bendiga y nos vemos el siguiente domingo. Bendiciones.